El día que debía ser el más feliz de mi vida se convirtió en mi peor pesadilla. Nunca pensé que el amor de mi vida me traicionaría de esa manera, y mucho menos con la persona que menos imaginaba. Pero aquí estoy, contándolo, porque quiero que escuches mi historia, para que nunca confíes ciegamente en nadie. Me llamo Sofía, tengo 27 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Crecí en una familia muy unida, rodeada de una increíble gastronomía, de paseos por el centro histórico, de tardes de mariachi en la Plaza de los Mariachis y de noches caminando por Chapultepec, una zona vibrante llena de bares, bazares al aire libre y arte urbano. Amaba los domingos en familia, cuando nos reuníamos en el Parque Metropolitano para hacer carne asada, o los paseos a Tlaquepaque, donde siempre terminábamos comprando alguna artesanía que no necesitábamos, pero que nos recordaba lo hermosa que es nuestra ciudad. Desde niña, aprendí a disfrutar cada rincón de Guadalajara. Mi papá fue mi mejor amigo, aunque no era de muchas palabras, siempre supe que podía contar con él. Recuerdo que me enseñó a manejar en la transitada Avenida Vallarta, y mi mamá me llevaba a comprar dulces típicos en el mercado San Juan de Dios. Estudié administración de empresas en la Universidad de Guadalajara y trabajaba en una agencia de marketing digital. Me apasionaba lo que hacía y me encantaba descubrir nuevos cafés en la colonia americana, donde solía pasar horas leyendo o trabajando en mi laptop. Tenía una vida estable, rodeada de amigos, familia, y el que yo pensaba que era el amor de mi vida, Rodrigo. Lo conocí en una fiesta universitaria cuando tenía 22 años. Era de esas personas que tienen un carisma natural, que te atrapan con su forma de hablar y que parecen conocer las palabras exactas para hacerte sentir especial. Desde el primer momento hubo química entre nosotros. Recuerdo que esa noche terminamos caminando por el centro de Guadalajara, tomados de la mano, comiendo churros rellenos. Su risa era contagiosa, su mirada intensa. Me hacía reír, me hacía sentir única. Desde ese día nos volvimos inseparables. Era el tipo de relación que muchas personas envidiarían. Rodrigo siempre tenía detalles conmigo. Me dejaba notas en la puerta de mi casa, organizaba picnic sorpresa en el Bosque de los Colomos, y cada aniversario me llevaba a algún lugar especial de la ciudad. Fuimos juntos a la Feria Internacional del Libro, a conciertos en el Auditorio Telmex, a partidos de fútbol en el Estadio Akron. Nos encantaba visitar los pueblos mágicos cercanos, tomar tequila en las cavas de Amatitán y disfrutar de la mejor birria en los mercados más tradicionales. Pero lo que más me hacía sentir segura era la manera en la que me miraba. Siempre pensé que su amor por mí era genuino, inquebrantable. Planeábamos un futuro juntos. Hablábamos de comprar una casa en Zapopan, de viajar por el mundo, de formar una familia. Incluso adoptamos un perro juntos, un husky al que llamamos Luno, porque ambos adorábamos las noches estrelladas. Con él, todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. Rodrigo también se llevaba increíblemente bien con mi familia, o al menos eso creía. Desde el principio, mi mamá lo adoró. Siempre decía que era educado, atento y que tenía un aire de caballero que ya no se veía en los jóvenes de hoy. Se preocupaba por ayudar en la casa. Llevaba flores a mi mamá en ocasiones especiales y parecía encantado de compartir cenas familiares los viernes en casa. Pero con quien realmente tenía una conexión especial era con mi papá. Desde el primer día noté que se llevaban demasiado bien. No de la manera en la que un yerno intenta caerle bien a su suegro, sino con una complicidad que, ahora que lo pienso, me debió haber parecido extraña. Mi papá nunca había sido muy expresivo conmigo ni con mi mamá, pero con Rodrigo parecía otro. Se reían juntos, hablaban de todo y compartían largas conversaciones en la terraza cuando hacíamos reuniones familiares. Cada vez que salíamos en familia, Rodrigo se sentaba junto a él. A veces en las reuniones los veía intercambiar miradas que en ese momento no supe interpretar. Cuando mi papá organizaba parrilladas en la casa, Rodrigo era su asistente personal, siempre dispuesto a ayudarle con la carne, con la música, con los tragos. Incluso cuando íbamos a reuniones con amigos, mi papá insistía en que Rodrigo manejara su auto en vez de mí, porque decía que confiaba más en él. Había ocasiones en las que mi papá y Rodrigo desaparecían juntos sin decir nada. Se iban a hacer algún mandado, a buscar algo que olvidamos comprar. A decir verdad, nunca sentí celos de que mi papá lo viera como el hijo que no tuvo y que lo cuidara más que a mí. Más bien, me agradaba el hecho de saber que mi futuro esposo sería bien aceptado en mi familia. Mi papá nunca había aceptado de esa manera a ningún otro exnovio. Algunos incluso los ponía a lavar el carro y ellos lo hacían sin rechistar, con tal de entrar a ese círculo familiar que yo creía sólido.
Cuando decidimos casarnos, elegimos una hacienda hermosa en Tequila, con una ceremonia religiosa rodeada de agaves y una cena con bastante tequila. Todo estaba listo: el vestido, la música, la comida, incluso mi ramo de flores frescas. Era un sueño hecho realidad. Hasta que, de la nada, Rodrigo desapareció. Pero algo cambió. Una inquietud se apoderó de mí. Era como si una sombra invisible estuviera acechando, esperando el momento perfecto para destruirlo todo. La noche anterior a la boda, Rodrigo estaba raro. No era el mismo. Se veía inquieto, distraído, como si estuviera peleando consigo mismo. Le pregunté si todo estaba bien, si tenía dudas, pero solo sonrió débilmente y me dijo que me amaba. No insistí. No quería arruinar ese momento tan especial, pero en el fondo, una sombra de inquietud se instaló en mi pecho. Algo estaba mal. Lo supe, pero lo ignoré. El día de la boda desperté con una sensación extraña en el pecho, como un peso que me impedía respirar con normalidad. Pero la emoción lo cubría todo. Mis amigas me ayudaron a arreglarme, mi madre lloraba de felicidad. Todo era perfecto. O eso parecía. Pero Rodrigo no llegaba. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. A cada minuto que miraba el reloj, sentía como si mi corazón se encogiera un poco más. Las miradas incómodas de los invitados, las sonrisas forzadas de mi familia, el silencio tenso de mi padre. Todo formaba un cuadro irreal, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Los invitados ya estaban en sus lugares. Las flores adornaban la hacienda con un aroma dulce. La música sonaba de fondo, pero no había novio. Unas damas de honor cuchicheaban en un rincón. Algunos familiares empezaban a mirar sus teléfonos con incomodidad. Mi papá seguía serio, con los brazos cruzados, sin decir una sola palabra. Algo no encajaba. Lo miré, esperando que me tranquilizara, que me dijera que todo estaba bien, pero él solo desvió la mirada. Intenté llamarlo una vez más. Nada. Su celular apagado, directo al buzón. Intenté con sus amigos, pero todos parecían tan confundidos como yo. O al menos eso creía. Entonces, uno de sus amigos recibió una llamada. El sonido del teléfono vibrando en su bolsillo rompió el silencio tenso. Su expresión cambió de inmediato. Su piel palideció, sus manos comenzaron a temblar. Lo vi mirar la pantalla de su celular y su expresión cambió en un instante. Se puso rígido, tragó saliva y se apartó unos pasos antes de contestar. Nadie hablaba. En ese momento, todo el aire de la hacienda se sintió denso, como si estuviéramos atrapados en un mal sueño del que no podía despertar. Mi pecho se comprimió mientras veía al amigo de Rodrigo asentir lentamente con la cabeza, responder en susurros y después girarse con una expresión que nunca olvidaré: miedo. Sus ojos estaban llenos de culpa, de algo que parecía ser vergüenza. Se acercó a mí, evitando mi mirada, y me extendió el teléfono con una mano temblorosa. Sofía, es Rodrigo. Su voz apenas fue un susurro, como si él mismo odiara ser el mensajero de la tragedia. La sangre se me heló. Sentí un nudo en la garganta, un temblor recorriendo mis manos cuando tomé el celular. Todo mi cuerpo sabía lo que estaba por venir, pero mi corazón aún se negaba a aceptarlo. ¿Rodrigo? Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Un silencio sofocante del otro lado de la línea. Luego, su respiración. Y después, la frase que destrozó todo en mí. Sofía, no puedo casarme contigo. La hacienda entera pareció detenerse en el tiempo. Mi cabeza zumbaba, mi visión se volvió borrosa. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Qué? ¿Dónde estás? Rodrigo, dime que esto es una broma. Dime que ya vienes. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, suplicantes. No voy a llegar, Sofía. ¿Hay alguien más? Su voz sonaba vacía, sin emoción, como si lo hubiera ensayado 1000 veces antes de decírmelo. Me aferré con fuerza el teléfono, como si pudiera atravesar la línea y sacudirlo, obligarlo a enfrentarme. Rodrigo, no puedes hacerme esto, están todos aquí. Mi familia, mis amigos, ¿cómo puedes ser tan cobarde? Mi voz se quebró, mi pecho ardía, mis piernas amenazaban con fallarme. Lo siento, fue lo último que dijo antes de colgar.
El tono muerto retumbó en mis oídos, como el eco de una sentencia de muerte. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con el teléfono aún en la mano, incapaz de reaccionar. El murmullo de los invitados se convirtió en un ruido ensordecedor. Algunas personas comenzaron a retirarse, otras simplemente observaban con lástima. Mi madre sollozaba en un rincón. Mi hermana intentó sostenerme, pero yo estaba completamente rota. No solo me había dejado, no solo me había humillado, lo había hecho de la forma más cruel y cobarde posible, sin siquiera darme la cara. Mis ojos se nublaron de lágrimas. Miré hacia la entrada de la hacienda, esperando ver su silueta, esperando que apareciera y dijera que todo era un error. Pero no apareció. Nunca apareció. Los días siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía, solo revivía una y otra vez la escena en mi cabeza, buscando alguna señal, algún indicio de que esto iba a pasar, y yo no lo vi venir. Pero nada. Lo había dado todo, y él lo había pisoteado sin pensarlo 2 veces. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Algo no cuadraba. Y cuando finalmente comencé a buscar respuestas, descubrí una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Rodrigo no me dejó por otra mujer. En ese momento todo cobró sentido. Los recuerdos reprimidos, las miradas furtivas, los instantes en los que él desaparecía sin explicación. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo mientras la verdad caía sobre mí como una losa. Rodrigo me dejó por alguien que siempre estuvo a mi lado. Los días siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía. Solo revivía una y otra vez la escena en mi cabeza. Buscaba respuestas en cada recuerdo, en cada gesto, en cada palabra que Rodrigo me había dicho en los últimos meses. Nada tenía sentido. ¿Cómo podía haber cambiado tanto de la noche a la mañana? ¿Cómo podía haberme amado tanto y después simplemente desaparecer sin una explicación convincente? Intenté llamarlo una y otra vez, pero nunca contestó. Le escribí mensajes que quedaron en visto, hasta que finalmente dejó de aparecer en línea. Rodrigo se había desvanecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Sus amigos tampoco me daban respuestas, y mi familia trataba de consolarme con frases vacías como «el tiempo lo curará todo». Pero yo no quería tiempo, quería saber la verdad. Así que comencé a investigar. Primero intenté lo obvio, revisar nuestras conversaciones, buscar cambios en su comportamiento, en sus redes sociales, en sus fotos. Pero no había nada, ningún mensaje extraño, ninguna interacción sospechosa. Su vida parecía inmaculada, como si todo hubiera sido meticulosamente borrado, como si él hubiera planeado desaparecer sin dejar rastro. Pero entonces, una noche, recordé algo. Rodrigo y mi papá. Siempre habían sido demasiado cercanos, más de lo normal. De repente, las piezas sueltas empezaron a encajar. Esas miradas que compartían, las conversaciones en susurros que se apagaban cuando yo entraba en la habitación, los viajes de mi papá que coincidían con las veces en las que Rodrigo decía estar ocupado. No quería pensarlo. No quería siquiera imaginarlo. Pero la idea ya estaba ahí, instalada en mi mente como un parásito. Y cuanto más lo analizaba, más lógica tenía. Intenté buscar pruebas más concretas. Revisé fotos antiguas en mi teléfono y noté pequeños detalles que antes había pasado por alto. En las reuniones familiares, Rodrigo siempre se sentaba cerca de mi papá, incluso cuando yo no estaba a su lado. En una imagen de Navidad, en la que yo posaba sonriente frente al árbol, vi que al fondo, entre sombras, Rodrigo y mi papá parecían estar en medio de una conversación intensa. Nunca me había percatado de eso. Ahora, cada foto, cada recuerdo, se sentía como una pista oculta, esperando ser descubierta. Decidí hacer algo más arriesgado. Una noche, cuando mi papá dejó su teléfono sobre la mesa mientras iba al baño, lo tomé. Con los dedos temblorosos, busqué entre sus mensajes. La mayoría eran conversaciones normales, hasta que vi el nombre de Rodrigo. Mi corazón se aceleró. El último mensaje no era comprometedor, pero sí sospechoso. Nos vemos donde siempre. No olvides borrar esto. Sentí un escalofrío. Seguí buscando. Había mensajes eliminados, pero algunas frases quedaban sueltas en las conversaciones, como fragmentos de una historia que aún no entendía del todo. Necesitaba más. Decidí que debía saber a qué lugar se referían. Fingí que saldría con una amiga y en su lugar seguí a mi papá.
Lo vi conducir hasta un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Se quedó en su auto unos minutos, como si dudara en entrar. Luego alguien más llegó. Rodrigo. Mi respiración se detuvo. Vi cómo mi padre y él se miraban por unos segundos y luego entraban juntos. Quería gritar, quería llorar, pero en su lugar, saqué mi teléfono y les tomé una foto. Necesitaba pruebas. Necesitaba enfrentar la realidad con algo tangible. Pero aún no era suficiente. Necesitaba ver las pruebas reales, algo que me confirmara todo sin posibilidad de duda. Entonces me puse a pensar y llegué a la conclusión de que si llegase a existir algo entre ellos dos, mi papá no sería tan descuidado como para dejarlo en WhatsApp o Telegram, ya que esas conversaciones no pueden ser protegidas con un password. Por lo tanto, debía de buscar una aplicación que brindara esa confidencialidad, que protegiera las conversaciones con password y que permitiera almacenarlas, borrarlas, contestarlas. Mune, claro, la forma más segura de guardar una conversación con password, mantener un histórico y tener acceso en todo momento era a través del correo electrónico. Como no podía acceder directamente al correo de mi papá sin levantar sospechas, decidí armarme de valor y contactar a un pretendiente de años atrás llamado Alex. Era un viejo amigo de la universidad que siempre había estado detrás de mí. Alex no era informático, pero sabía moverse muy bien por las computadoras. Le expliqué lo que necesitaba sin entrar en demasiados detalles, y aunque al principio se mostró reacio, después de un intercambio justo, aceptó ayudarme. No entraré en detalles. Esa noche, mientras mi papá dormía, Alex vino a mi casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina y fingimos que ambos necesitábamos una computadora extra para completar la propuesta de un proyecto para uno de los clientes de Alex. Introdujo una USB e hizo su magia. Me dijo que debíamos esperar unos cuantos días para obtener lo que estaba buscando. Fueron días increíblemente largos. Mi papá continuó utilizando su computadora con habitualidad, y después de 5 largos días, un jueves por la noche, cuando mi papá no estaba en casa, estábamos listos para acceder al archivo que el programa había generado. ¿Estás segura de esto?, me preguntó antes de mover el archivo a mi USB y eliminar cualquier rastro que hubiera podido quedar. No respondí. Solo asentí. Debía estar preparada para cualquier cosa, y después de despedir a Alex, me metí a Airbnb y decidí alquilar una cabaña en Mazmitla. Así podría estar aislada todo el fin de semana, tratando de asimilar cualquier cosa que pudiera encontrar en el correo de mi papá. Ese mismo día le dije a mis papás que el viernes iría a Mazamitla a festejar el cumpleaños de una amiga del trabajo. Y llegó el gran día, tomé las llaves de mi auto y solo atiné a decirle a mi mamá que la veía el domingo por la noche. Cuando llegué a mi cabaña, lo primero que hice fue prender la computadora y, utilizando la información que había en la USB, procedí a obtener la contraseña que había estado esperando desde hace varios días. Cuando logré entrar, lo que encontré fue devastador. Había correos de Rodrigo. Mensajes largos, algunos recientes, otros de meses atrás, correos con fotos. Los abrí con las manos sudorosas, con el corazón martillando en mi pecho. Y lo leí. Lo leí todo. No puedo seguir con esto. Me duele verla sufrir. Pero no sé cómo alejarme sin lastimarla más. Nunca planeé que esto pasara, pero estar contigo me hace sentir completo. No quiero que pienses que me arrepiento, pero me duele lo que estamos haciendo. Las palabras se clavaron en mi mente como puñales. Sentí náuseas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí leyendo. Había mensajes de mi papá también. Solo nosotros sabemos la verdad. No dejes que Sofía sospeche. Me quedé inmóvil, con la pantalla iluminando mi rostro pálido. El aire se volvió pesado. La habitación pareció cerrarse sobre mí. La traición no venía solo de Rodrigo. La traición venía de mi propio padre. Rodrigo me había dejado porque siempre estuvo con él. El fin de semana en Mazamitla fue un tormento. Pensé que aislarme me ayudaría a procesarlo, pero la cabaña se convirtió en mi prisión emocional. Apenas comí, apenas dormí. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con la computadora abierta frente a mí, las palabras de esos correos grabadas en mi mente como una maldición. Una y otra vez releía las conversaciones. Quería encontrar algo, cualquier detalle que cambiara el significado de lo que veía. Pero no había nada que malinterpretar. Mi papá y Rodrigo no solo me habían traicionado, me habían destruido. Me habían convertido en un chiste, en la última persona en enterarse de la mentira que habían construido a mi alrededor. Pasé horas sentada en el suelo de la cabaña,
abrazándome a mí misma, sintiéndome más sola que nunca. La humillación ardía en mi pecho como un fuego implacable. Pero entre todo ese dolor, algo empezó a cambiar dentro de mí. No podía dejar que esto terminara así. No podía quedarme en silencio, fingir que no sabía nada y seguir con mi vida como si no me hubieran destrozado. No iba a darles el lujo de esconderse detrás de sus mentiras. Cuando cerré la computadora la última noche en la cabaña, tomé una decisión. Esto no se quedaría así. No podía seguir perteneciendo a ese núcleo familiar. No podía seguir llamando papá a alguien que me había traicionado de la peor manera. Antes de irme de Mazamitla, busqué un nuevo trabajo en Monterrey. Apliqué a varias ofertas con la determinación de desaparecer de Guadalajara. Luego, renté un departamento. Todo tenía que estar listo antes de que mi plan se pusiera en marcha. Pero no fue inmediato. Me tomó 4 semanas encontrar un nuevo empleo, ahorrar lo suficiente y asegurarme de que cada pieza de mi plan estuviera en su lugar. Durante ese tiempo viví con una máscara. Fui la Sofía que todos esperaban, tranquila, recuperándose de su corazón roto, enfocada en su trabajo. Nadie sospechaba que en las madrugadas yo estaba preparando su caída. Cada noche revisaba las ofertas laborales en Monterrey, enviaba solicitudes, hacía entrevistas a escondidas. No podía permitir que nadie sospechara de mis intenciones. Mientras tanto, mi padre seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Nunca me preguntó cómo me sentía, nunca intentó explicarse, y eso me confirmó que no merecía mi compasión. Cuando finalmente aseguré un trabajo estable y renté un pequeño departamento en Monterrey, supe que el momento había llegado. No solo iba a desaparecer de sus vidas, primero iba a desenmascararlos. Volví a casa el domingo por la noche. Mi madre me recibió con un abrazo cálido, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Mi papá, en cambio, apenas me miró. Rodrigo ya no existía en nuestras conversaciones, y nadie mencionaba la boda frustrada. Era como si quisieran enterrar la verdad. Pero yo me encargaría de desenterrarla. El lunes en la madrugada, después de que todos se habían ido a dormir, encendí mi computadora y empecé a preparar lo que sería mi última cena con ellos. Un video. Recopilé momentos felices, fotos de cuando era niña, abrazando a mi papá, celebraciones familiares, viajes. Todo parecía una historia perfecta, hasta que al final del video agregué las capturas de pantalla de los correos, los mensajes de amor, las frases que Rodrigo le enviaba a mi padre, las fotos que se intercambiaban. La verdad en su forma más cruel y desnuda. Pasé toda la noche editándolo, asegurándome de que no hubiera manera de negarlo. A medida que lo hacía, sentía mi tristeza convertirse en algo más frío, más afilado. Determinación. Cuando terminé, programé la comida para el siguiente domingo. Invité a todos, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Mi madre estaba emocionada. Mi papá parecía confundido, pero no sospechó nada. A él nunca le gustaron las reuniones familiares grandes, pero al parecer pensó que era un intento mío de reconectar. Si tan solo supiera. Llegó el día. Preparé la casa con la misma dedicación con la que había planeado mi boda. Elegí una ropa impecable, maquillaje perfecto. Si iba a destruir su mundo, lo haría viéndome más fuerte que nunca. La comida transcurrió. Con risas, recuerdos. Nadie sospechaba nada. Hasta que, cuando terminamos de comer, me levanté y dije, quiero mostrarles algo. Los hice pasar a la sala, bajé las luces y conecté la computadora al televisor. El video comenzó. Al principio todos sonreían. Mi madre se emocionó al ver fotos de mi infancia. Mis tíos reían con los recuerdos de las fiestas familiares. Pero entonces, el tono del video cambió. Las imágenes felices se desvanecieron y aparecieron las capturas de pantalla, los correos. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mi madre palideció. Mi papá se puso de pie de golpe. ¿Qué es esto, Sofía? Su voz sonó tensa, con un miedo que nunca antes le había escuchado. Lo ignoré. Dejé que las palabras de Rodrigo y de mi papá hablaran por sí solas. Dejé que mi familia viera la verdad con sus propios ojos. Algunos de mis tíos se cubrieron la boca en shock. Mi madre comenzó a llorar. Cuando terminó el video, apagué la pantalla y me quedé de pie, sintiendo la electricidad en el aire. Nadie hablaba.
Finalmente miré a mi padre, ese hombre que ya no reconocía. No espero que digas nada. No espero disculpas. Solo quería que supieran quién eres realmente. Quería que dejaras de esconderte detrás de tu doble vida. Y quiero que sepas que me voy. Hoy es el último día que me ves. Mi madre sollozó. Mis tíos estaban congelados. Mi padre no dijo nada. Yo no esperaba que lo hiciera, porque ya no me importaba. Tomé mi bolso, salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mi auto ya estaba empacado. Monterrey me esperaba. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Nunca volví a mirar atrás. El camino hacia Monterrey fue silencioso. Sin música, sin llamadas, sin distracciones. Solo yo, el motor de mi auto y una ciudad que quedaba atrás, junto con una vida que ya no me pertenecía. De vez en cuando miraba el retrovisor, no esperando ver a nadie siguiéndome, sino para recordarme que no debía volver. No había despedidas, no había segundas oportunidades. Había cerrado esa puerta y no tenía intención de abrirla de nuevo. Cuando llegué a mi nuevo departamento, sentí un vacío extraño. No era tristeza, no era felicidad, era algo en el medio. Libertad con una pizca de duelo. Me acosté en el colchón aún sin desempacar y cerré los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. Por primera vez en semanas, mi mente no estaba llena de planes, estrategias o recuerdos dolorosos. Solo había espacio para una sola pregunta. ¿Y ahora qué? Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba y por inercia esperaba escuchar la voz de mi madre en la cocina, el sonido de mi padre preparándose para salir. Pero no había nada de eso. Solo yo, en una ciudad nueva, con un futuro que era completamente mío. No llamé a nadie, y nadie me llamó. La única señal de vida que recibí fue un mensaje de mi madre, 2 días después de mi partida. Solo dime que estás bien. No supe qué responder. No era su culpa, pero tampoco podía verla como antes. No respondí de inmediato. Solo miré el mensaje durante horas, hasta que finalmente escribí. Estoy bien. Nada más. No había más que decir. Pasó una semana, luego 2 y luego meses. Cambié mi número y olvidé mi pasado y la gente que estaba en él. Me dediqué a mi nuevo trabajo, a conocer la ciudad, a tratar de llenar el vacío con cosas nuevas. No lloré más. No tenía sentido hacerlo. Lo que había hecho en aquella comida familiar no lo cambiaría nada. La verdad ya estaba dicha. Lo que ellos hicieran con ella ya no era mi problema. Pero entonces, meses después, recibí un correo. Era de un remitente anónimo, sin asunto. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. El mensaje era breve, solo 5 palabras. No sabes toda la verdad. Mi corazón dio un vuelco. Leí y releí esas palabras una y otra vez. Miré a mi alrededor, como si esperara encontrar alguna pista en mi nuevo departamento vacío. ¿Qué más podía haber? ¿Quién lo había enviado? Por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir miedo. Porque aunque me había prometido no volver a mirar atrás, ese mensaje hizo que dudara. Y ahí, en ese instante, supe que mi historia aún no había terminado.